Bueno, pues algunos preguntáis muchas veces el tema del equipo, del material y demás. Os voy a explicar para esta rutilla de un día, que ni siquiera miro lo que me llevo, lo que me he llevado. Como siempre, los bastones, ¿eh? Para mí eso es casi fundamental, aunque tampoco esta mochila lleve mucho peso, pero ayuda mucho a subir cuestas, a descargar el lumbar y demás. Pero siempre bastones con pinza, no de rosca, porque las pinzas, perdón, las roscas terminan pasándose. Entonces me gustan mucho más estos de pinza. Estos son los Ternua. Me parece que en relación calidad-precio es de lo mejor que puedes comprar. Aquí llevo un pouch. A ver que puedo abrirlo. Ese es del Decathlon, el modelo un poco más grande. El otro se me queda un poco pequeño. Este me parece perfecto. Y aquí siempre llevo los prismáticos. Y en este caso el llamador del perro, que se tiende mucho a irse a buscar jabalí o animales. Y esto me viene perfecto, siempre en el cinturón lumbar de la mochila, para que cargue menos peso. Respecto a la mochila para este tipo de excursiones de nada, de un día o de una jornada, me gusta esta. Es la North Face Borealis, de 29 litros creo que tiene. Está un poco sucia. La Borealis North Face de creo que a 29 litros o 30 litros, creo que no llega a 30 litros. Esta es una mochila para mí multiusos para todo, desde el día a día, para ir a la oficina, para ir a excursiones de un día, etcétera. Me gusta más que las tácticas o las típicas de búsqueda, porque el problema que tienen de búsqueda es que el espaldar es muy malo. Esta, pues sin ser un espaldar de una mochila de montaña, es más o menos rígido y esto me ayuda mucho. Luego tiene también algo que me parece que es fundamental, básico, que deberían tenerlo todas las mochilas, y es el cinturón lumbar. En este caso no muy grande, pero bueno, lo suficiente para que te cargue en la pelvis, que no te cargue en los hombros. Y luego, pues bueno, como digo, la espalda es más o menos rígido, transpira bien, tiene para ponerle la bolsa de Camel, y bueno, y más o menos pues va bien. Entonces para este tipo de ruta me parece que bien. No tiene sistema mole ni nada de esto como las de búsqueda, pero bueno, tiene también estas cintas, tiene, quita Colón, apártate de aquí, tiene los bolsillos laterales, tiene cintas de compresión y va bastante bien. Voy a tener que ponerme a otro lado porque está aquí al lado. Quita. Y va bastante bien. Tiene un bolsillo aquí pequeño, otro bolsillo más grande y el bolsillo principal. Vale, no voy a hacer una revisión de la mochila, pero bueno, para que más o menos sepáis cómo es. Cosas que me llevo. A ver, en este caso me he llevado el cuchillo, el Boker Plus Outdoorman XL, con la piedra, la de Folnime. Me parece que es un cuchillo perfectamente de campista, no es grande, tampoco es pequeño, perfecto para esto. Aquí me llevo el stick para el móvil, aunque como veis ahora lo estoy utilizando con la mano. Esto es el platillo para beber agua para el perro. Vamos abriendo. En cuanto a más cosas, pues me he llevado hoy la linterna, la Clarus, que he puesto antes, muy potente, 4000 lúmenes, pero porque veníamos en una cueva, no sabía qué profunda era, y es la que me suelo llevar cuando voy a este tipo de sitio o cuando voy a acampar. Bueno, últimamente, la compré hace poco. Aquí comida, que he comprado hace nada, básicamente llevo chorizo y pan, y un plátano, es decir, poca cosa, y nada técnica. Con la bolsa, eso sí, importante para la basura. Llevo el botiquín, un botiquín, el típico la bolsita de Decathlon, pequeño, yo lo he ido ampliando. Aquí voy a enseñar. A ver. Pues el botiquín lleva gasas, esparadrapo, esto yodo para desinfectar, bueno, lo básico, tiritas, lo básico para. De hecho, por ejemplo, ayer me hice un corte aquí en el dedo y lo llevaba por si se me infectaba o se me abría, pues llevarlo. Eso es importante llevarlo. Aquí llevo la vejiga de agua. Esta vejiga de agua
es de 1,5 litros, 2 litros, no me acuerdo muy bien. No muy grande porque realmente básicamente es para el perro, que bebe más agua que yo, y yo un poco, tampoco mucho más. ¿Qué más cosas llevo? Llevo una pipeta de gas, la mediana, que es la que siempre la que más me gusta. La pequeña se me queda muy pequeña casi siempre, y la grande tampoco es necesario para esta ruta. Para esta ruta, perfecta. Llevo un cacillo. A ver si sale. Está un poco. El cacillo de la cantimplora con el fogón es de Reed. Mi fogón favorito. Pequeño, súper compacto. Y aquí un poco de detergente especial, el Witness Wash, que es respetuoso con el medio ambiente, no contamina. Esto es una gotita y te lo limpia y no contaminamos el medio ambiente. Y fijaros que no ocupa nada. Y tampoco es barato, esto no vale mucho. O sea que esto siempre debería llevarlo todo el mundo. ¿Qué más? El trapo. Pues un trapo para sentarme mientras como. Aquí, en el bolsillo, donde está la funda del stick. El bolsillo, muy importante, la chaqueta impermeable. Fijaros que hacía sol cuando he salido y fijaros cómo se está nublando, Y esto en la montaña en cualquier momento se puede poner a llover y como te mojes, cuidado. Entonces esto, la chaqueta impermeable siempre hay que llevarla. Aparte, pues se puede comprimir más. Yo la he metido en la misma capucha y ya está, suficiente. ¿Y qué más cosas? Llevo aquí un poco de cordino, que aunque no voy a acampar, pero bueno, nunca se sabe por si hay que hacer alguna historia, alguna cosa. Y un ferrocerio, que está ya un poco pasado, para encender el fogón para el café. Y poco más. Con eso tengo comida, tengo cobijo y ya está. Tampoco voy a comer y me bajo para el pueblo, para la casa. No tiene mucho más.